¿Cómo están todos? Bienvenidos a otro episodio de la Arboleda Sagrada. En este video del día de hoy seguiremos con nuestro estudio más profundo dentro del Libro de Mormón, con un enfoque específico sobre la doctrina y las enseñanzas, los principios que se encuentran dentro del libro. Si ustedes son nuevos al canal, les invito a que puedan suscribirse al hacer clic en el botón rojo que se encuentra aquí abajo. Después, por favor, hagan clic en la campanita y seleccionen la opción de recibir todas las notificaciones del canal. Así sabrán cada vez que salga un nuevo video para ustedes. Les invito a que puedan aprovechar y ver los otros videos que están disponibles en este canal para que puedan ver otros temas doctrinales, temas de la historia de la iglesia y otros estudios dentro de las escrituras. Si no han visto los otros videos de esta serie, aquí están en el canal y pueden verlos después, no hay ningún problema. Después de verlos, después de ver este video, pueden verlos sin problema. Espero que los puedan disfrutar y aprender bastante en estos videos. Vamos entrando al tema del día de hoy, mis queridos hermanos. Gracias por estar aquí conmigo, aquí en la Arboleda Sagrada. Antes de empezar, les recuerdo que pueden unirse a los grupos de Facebook, de WhatsApp o seguir también la cuenta de Twitter o X de la Arboleda Sagrada. Específicamente en Twitter pueden buscar @Sagrada Arboleda para estar en esa página. Vamos entrando entonces al tema. Como les dije, en estos estudios que estamos haciendo, son estudios sobre la doctrina y los principios que encontramos dentro del Libro de Mormón. En este video del día de hoy habrá un enfoque principal en lo que se encuentra en Jacob capítulo 7 y Alma capítulo 1. El título de este video es Enfrentando a los Anticristos, con un enfoque específico en Sherem, Jacob 7, y Neor, Alma capítulo 1. El Libro de Mormón no solo revela la persona y el poder redentor de Jesucristo, sino que también proporciona una visión vital de las personas y las perspectivas de los enemigos de Cristo. Necesitamos saber qué se necesita para acercarnos al Redentor y Salvador, pero también debemos saber cómo evitar, reconocer y enfrentar a aquellos cuyo propósito es frustrar el progreso de la iglesia y el reino del Señor. En este video veremos detenidamente a dos anticristos que ya mencioné, Sherem y Neor, lo que enseñaron ellos, lo que hicieron y cómo los siervos de Dios y Dios mismo trataron con ellos. En otro video futuro, ya que estamos tocando el tema de los anticristos, cuando haya tratado otros temas del libro de Mosía, voy a tratar también el tercer anticristo que menciona el libro de Mormón, quien es Corior. Él, la verdad, merece su propio video porque hay bastante información sobre él. Así que ese tema lo trataré en otro video futuro. Ahora bien, Jacob, el hijo de Leí, no nos dice en qué año entró Sherem, el anticristo, en la comunidad nefita. El último versículo de Jacob capítulo 6 simplemente dice, por último, me despido de vosotros hasta que os vuelva a ver ante el placentero tribunal de Dios, tribunal que hiere al malvado con terrible espanto y miedo. Amén. Jacob 6:13. Claramente Jacob había planeado terminar su libro, pero, como dice luego en Jacob capítulo 7, versículo 1, después de transcurrir algunos años, sucedió algo que consideró Jacob necesario de registrar en las planchas de oro. Y ese algo fue, por supuesto, su enfrentamiento con Sherem, el anticristo. Se nos dice que Sherem empezó a predicar entre los del pueblo y a declararles que no habría ningún Cristo, Jacob 7:2. Al principio de las planchas menores, Nefi enseñó que en 600 años, desde el momento en que su padre Leí dejó Jerusalén, el Señor Dios levantaría
a un profeta entre los judíos, sí, un Mesías, o, en otras palabras, un Salvador del mundo. 1 Nefi capítulo 10, versículo 4. No nos referimos muy a menudo a Jesucristo como profeta, pero eso es sin duda lo que es, un portavoz de su Padre Celestial. Él era el Verbo, sí, el mensajero de salvación, la luz y el redentor del mundo, como aprendemos en Doctrina y Convenios 93, los versículos 8 y 9. Jesús es el Mesías, el ungido, el redentor que fue enviado al mundo para salvarlo del pecado y de la muerte. Él fue y es el profeta de todos los profetas. Sherem predicó muchas cosas que lisonjeaban al pueblo, como dice Jacob 7:2. Lisonjear es halagar o aludar, hacer que las personas se sientan cómodas o generar falsas esperanzas. Es susurrar al oído de la gente que todo está bien. Y si nos dice que Sherem lisonjeó al pueblo para derribar la doctrina de Cristo, Jacob 7:2. Es decir, Sherem buscó disuadir al pueblo de recibir y aplicar el Evangelio de Jesucristo. Claramente la primera y quizás la más obvia caracterización de un anticristo es que él o ella niega la realidad o la necesidad de Jesucristo. Antes del meridiano de los tiempos, el anticristo sostenía que no habría Cristo y que ningún hombre tenía la habilidad de hablar con autoridad con respecto a las cosas futuras. Sherem acusó a Jacob de pervertir el evangelio y de declarar falsas profecías acerca de la venida de Cristo. Seguramente algunos nefitas que estaban en sintonía con el espíritu debieron haber discernido en Sherem el espíritu del que era un, como dice Apocalipsis 12:10, acusador de los hermanos, que era culpable de hablar mal de los ungidos del Señor. Cuando las personas se niegan a ejercer la fe, a tener esperanza en lo que no se ve, pero es verdadero, como nos enseña Alma, se niegan así el acceso al mundo espiritual, otro reino de la realidad. La visión de ellos de las cosas es, en el mejor de los casos, deficiente y, en el peor, perversa. No pueden ver las cosas como realmente son. Son buscadores de la verdad con datos insuficientes. Su metodología está limitada por su enfoque y sus conclusiones seguramente deben ser sospechosas. La visión naturalista de la realidad de Sherem le impidió comprender lo invisible y descubrir lo desconocido. Aquellos que dependen exclusivamente de la experiencia sensorial humana y de la razón humana para determinar la verdad, no encuentran un lugar en su sistema epistemológico estrechamente cerrado para asuntos tales como el espíritu, la revelación y la profecía. Además, cuando la fe de las personas se centra en lo que únicamente se puede ver, oír y sentir a través de los medios naturales, ellos tienden a generalizar más allá de su propia experiencia, lo que ellos no han experimentado. Suponen que nadie más lo ha experimentado tampoco, simplemente porque ellos no lo han experimentado. Ellos
o porque ellos no lo saben, seguramente nadie lo sabe. A menudo aquellos que no se atreven a creer, no se atreven a permitir que otros crean. Sherem profesaba conocer y creer en las escrituras, como leemos en Jacob capítulo 7, los versículos 10 y 11. Pero al carecer de esa perspectiva elevada que solo se obtiene mediante el estudio y la fe, no pudo Sherem comprender el verdadero significado y los mensajes de las escrituras. Parecía haber estado afectado por una enfermedad de medios para lograr un fin. Estaba obsesionado con el aquí y el ahora y se negaba a mirar más allá del presente hacia fines cada vez mayores. Al igual que los sacerdotes del rey Noé, como vemos en Mosía capítulo 12, los versículos 31 y 32, Sherem creía que la ley de Moisés era suficiente y que la salvación vendría mediante la observancia de la ley sin ninguna referencia a Cristo, el legislador. Es irónico que Sherem argumentara a favor de la suficiencia de la ley de Moisés, cuando en realidad la ley fue dada para señalar a la gente a la venida de Jesucristo. Como la mayoría de los anticristos, pero no todos, Sherem insistió en que Jacob probara su punto al demostrar algo. Él quería ver algo tangible. Sherem exigió una señal diciendo, muéstrame una señal mediante este poder del Espíritu Santo, por medio del cual sabes tanto. Jacob 7:13. En la revelación moderna se nos enseña que la fe no viene por las señales, mas las señales siguen a los que creen. Doctrina y Convenio 63:9. Quizás recordemos que Jesús enseñó que es una generación mala y adúltera la que busca señales. Mateo 12:39. ¿Por qué es este el caso? En pocas palabras, aquellos que han cedido a sus concupiscencias, que desean aquello que satisfaría la carne y que han agotado sus pasiones en la búsqueda de lo sensual, también buscan manifestaciones físicas de sensaciones espirituales. Exigen pruebas, así de sencillo. Incapaces de reconocer y darse cuenta de las certezas eternas o las verdades eternas, insisten en que las verdades espirituales con las que no están familiarizados se manifiesten y se conviertan en ese reino que han llegado a conocer con mayor seguridad que cualquier otro. ¿Cuál será? Es el imaginario y el físico. Los que buscan señales tienen una cosa a su favor cuando traten de convencer a una audiencia. Los siervos del Señor generalmente no se rebajan a un nivel tan barato para ganarse el corazón de los observadores. ¿Por qué? Porque las señales y los milagros avivan la llama de la fe que ya arde en el corazón de los creyentes. Las señales, los prodigios y los milagros no crean fe. Vienen como resultado o como subproducto de la fe que ya existe. Rara vez Dios realizará un milagro notable a través de sus siervos verdaderos para emocionar a los buscadores de señales. Y los que buscan señales saben lo suficiente sobre el Señor y el pasado profético para saber esto. Desafortunadamente, para Sherem, de vez en cuando el Señor sí decide mostrar su poderoso brazo
en respuesta a los diablillos burlones e inmundos. En tales casos, sin embargo, está en ira y la señal condena a quienes buscan emociones fuertes. Por ejemplo, como dice o aprendemos en Doctrina y Convenios 63:11, una parte dice, con el que Dios está enojado, no está bien complacido. Por tanto, a estos no muestra señales, sino en ira para su condenación. Palabras fuertes en la revelación moderna que nos enseñan que las señales serán para su condenación. En el caso de Sherem, el poder del Señor vino sobre él de tal modo que cayó a tierra, como aprendemos en Jacob 7, versículo 15. Sherem fue dramáticamente tumbado, al igual que Corior, nuevamente de quien se tratará un video futuro. Por lo que se comparte la historia aquí en Jacob 7, incapaz de cuidar de sí mismo, Sherem fue, como dice la escritura en Jacob 7:15, alimentado por el espacio de muchos días, lo que pues tal vez signifique que fue alimentado, vestido y dado alojamiento y con suerte inclusive enseñado e instruido en el verdadero camino de la salvación. Este acto bondadoso por sí solo demuestra el cristianismo y el discipulado en sus formas más elevadas y profundas. Un grupo de santos que había sido objeto de un ataque intelectual muy anticristiano brindó socorro al hombre que anteriormente había empuñado la espada de Satanás. Cuando Sherem se recuperó, pidió que los creyentes se reunieran porque él tenía un mensaje que entregar. Sherem les dijo claramente que había sido engañado por el poder del diablo. Pueden compararse con Alma 30:53 si gustan, hermanos. La escritura sigue diciendo, y habló del infierno y de la eternidad y del castigo eterno. Jacob 7:18. Normalmente los instruidos se burlarían de esa doctrina y los sofisticados la ignorarían. Sherem hablaba ahora de estas cosas porque pesaban en su mente. El infierno y el castigo eterno ya no eran para él una retórica religiosa, sino una realidad. Después de haber pronunciado las palabras que quería pronunciar, él entonces entregó el Espíritu. Dice la Escritura en Jacob 7:20, y acaeció que después que hubo dicho estas palabras, no pudo hablar más y entregó el Espíritu. Ahora cambiamos el tema a Neor, porque eso fue el fin de Sherem. Con Neor encontramos un tipo muy diferente de anticristo. Se le describe como un hombre de gran estatura y notable por su mucha fuerza. Alma 1:2. Había estado enseñando lo que declaró ser la palabra de Dios, importunando a la iglesia, declarando que todo sacerdote y maestro debía hacerse popular y que no debían trabajar con sus manos, sino que el pueblo debía sostenerlos. Así dice Alma capítulo 1, versículo 3. Nefi, hijo de Leí, había definido las supercherías sacerdotales muchos años antes. Y Nefi escribió lo siguiente: son supercherías sacerdotales el que los hombres prediquen y se constituyan a sí mismos como una luz al mundo, con el fin de obtener lucro y alabanza del mundo, pero no buscan el bien de Sión. Segundo Nefi, capítulo 26, el versículo 29. En otras palabras,
uno es culpable de supercherías sacerdotales cuando sus motivos y deseos más profundos al enseñar el Evangelio son la popularidad, la prominencia y el beneficio económico. Curiosamente, con Neor encontramos a alguien que está enseñando doctrina que todo el género humano se salvará en el postrer día y que el pueblo debe levantar la cabeza y regocijarse porque el Señor había creado a todos los hombres y también los había redimido a todos. Y al fin todos los hombres tendrían la vida eterna. Sin embargo, también se nos dice de Neor que él empezó a envanecerse con el orgullo de su corazón y a usar ropa muy lujosa. Sí, y aún empezó a establecer una iglesia de acuerdo con lo que predicaba. Aprendemos eso en Alma capítulo 1, los versículos 4 al 6. Miremos más detenidamente lo que está enseñando Neor. Aunque sí parecía buena, su invitación a la gente a levantar la cabeza y regocijarse fue otra manera de decir, no se dejen atrapar por sentimientos de culpa, porque eso es completamente innecesario. Levanten la cabeza, porque el Señor ha perdonado a todos, y así todas las personas recibirán la vida eterna. Nuevamente pueden comparar esas propias palabras mías con Alma 1:4. Esto es, por supuesto, lo que se conoce como el universalismo, es decir, la creencia de que debido a que Dios posee todos los atributos divinos, incluyendo una paciencia infinita, esperará todo el tiempo que sea necesario para que los individuos se recuperen. En otras palabras, el universalismo, según Neor, es algo así. Todos eventualmente recibirán la vida eterna, así que no se preocupen. Se puede entender por qué la doctrina de Neor fue tan popular y tan bien recibida. Más adelante aprendemos en el registro nefita que los del pueblo de la antigua ciudad de Amonía continuaron siendo una gente de corazón empedernido y dura cerviz, y no se arrepintieron de sus pecados, pues atribuían al diablo todo el poder de Alma y Amulek, porque eran de la fe de Neor y no creían en el arrepentimiento de sus pecados. Fíjense, ahí está la respuesta. Alma capítulo 15, versículo 5. Que las, entre comillas, atractivas enseñanzas de Neor comenzaron a difundirse, queda claro en relatos posteriores. Por ejemplo, cuando Aarón, el hijo del rey Mosía, llegó a la ciudad de Jerusalén, primero empezó a predicar a los amalequitas y comenzó a predicarles en sus sinagogas, pues habían edificado sinagogas según la orden de los neores, porque muchos de los amalequitas y de los amulonitas pertenecían a la orden de los neores. Aarón entró en sus sinagogas y comenzó a llamar al pueblo al arrepentimiento. Su respuesta entonces: ¿cómo sabes que no somos un pueblo justo? He aquí hemos edificado santuarios y nos reunimos para adorar a Dios. Creemos, por cierto, que Dios salvará a todos los hombres. Alma 21, 4 y 6. Pronto nos enteramos de que el orgullo de Neor resultó ser su perdición. Cuando Gedeón, el que había sido responsable de ayudar a salvar a muchas personas, enfrentó a Neor y lo resistió con las palabras de Dios,
Neor desenvainó su espada y mató a Gedeón, como vemos en Alma 1:9. Luego llevaron al anticristo ante Alma, hijo, quien en ese entonces servía como gobernador o el juez principal. Alma le explicó a Neor que esta era la primera vez que se había introducido la superchería sacerdotal entre la cultura nefita. Luego añadió que no solo eres culpable de dicha superchería, sino que has tratado de imponerla por la espada. Por tanto, se te condena a morir conforme a la ley que nos ha dado Mosía. Neor entonces fue llevado a la cima del cerro Manti y allí padeció una muerte ignominiosa, am, como vemos ya en Alma 1, los versículos 10 al 15. Esa última palabra quiere decir que es una muerte humillante, despreciable o vergonzosa. Trágicamente, las enseñanzas de Neor, el anticristo, no murieron con él. Ciertamente es que al leer el resto del libro de Mormón, vemos, am, vemos el punto de vista de Neor, es decir, la doctrina y las prácticas de él, continuaron sintiéndose a lo largo de gran parte de la historia nefita. Y podemos ver eso, por ejemplo, en Alma 14:16, 24:28 y lo que ya les compartí en Alma 15, versículo 5. Sin embargo, hermanos, Sherem y Neor no fueron los únicos anticristos en el libro de Mormón. Como les mencioné en un video futuro, nos vamos a enfocar en el anticristo cuyas enseñanzas y métodos se explican con más detalle que los de Sherem y de Neor. Me refiero, por supuesto, a Corior, que se encuentra en Alma capítulo 30. Haré otros videos, primeramente haré otros videos sobre varios puntos hallados en el libro de Mosía y después de eso llegaré al video sobre Corior. Hermanos, hemos llegado al final de nuestro estudio para el día de hoy sobre estos capítulos. Lo que hemos aprendido hoy es que aunque puede haber anticristos en nuestros tiempos, les podemos enfrentar, podemos darnos cuenta de la falsedad de sus enseñanzas y sabremos cómo podemos hablar con ellos y darnos cuenta de la falsedad de sus enseñanzas. Ellos desean hacer que nos alejemos de Jesucristo y que sigamos entonces doctrinas falsas. Sin embargo, la verdad se dará a conocer y podemos confiar en que Dios no permitirá que ellos ganen. Espero que esta información que les he compartido les haya edificado y ayudado para ver mayores detalles de estos dos ejemplos de dos anticristos sobre quienes leemos nuevamente en Jacob capítulo 7 y Alma capítulo 1. Mis queridos hermanos, con lo que les he compartido, díganme qué aprendieron ustedes, qué piensan sobre la información y las enseñanzas compartidas y todas las citas que se han compartido. Dejen sus comentarios en la sección que se encuentra abajo y favor de compartir este video con los demás para que más personas puedan disfrutar de la doctrina compartida y el principio o los principios aprendidos aquí en este video. Inviten por favor a sus familiares y a sus amigos que puedan venir al canal para suscribirse y disfrutar del contenido. Espero que aquí en este canal, La Arboleda Sagrada, ustedes hayan encontrado nuevamente su lugar apartado y especial para aprender más sobre las hermosas verdades del Evangelio de Jesucristo. Nos veremos en el próximo video aquí en La Arboleda Sagrada. Cuídense mucho, mis queridos hermanos, que tengan un excelente día el día de hoy. Les mando un abrazo muy fuerte, deseando que estén bien. Gracias siempre por el apoyo. Espero sus comentarios. Cuídense y nos vemos para la próxima. Cuídense. Chao.